de ciencia. Ciencia a capela con Alfredo Manríquez. Lo que la ciencia revela, contado de forma simple y apasionante. Y como todos los jueves nos acompaña aquí en cabina el divulgador de ciencia y encargado del Observatorio Astronómico del Centro Ecológico de Sonora, mi queridísimo Alfredo Manríquez Rangel. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo te encuentras? Hola, Marco, muy bien, muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Un placer siempre estar aquí en cabina contigo. Pues esta semana, si mal no recuerdo, mandé yo mi cápsula de ciencia para platicar un poquito sobre Einstein en el Minuto de Ciencia. Pero pues voy a aprovechar este espacio para platicar porque el día 14 de marzo se cumple pues el aniversario de este gran científico, una figura muy importante que a todas luces parecería que fuera el primer científico rockstar, digamos, de la historia. Sí. Antes de Albert Einstein pues teníamos varias figuras muy importantes en la ciencia. Darwin, yo creo que es otro exponente también muy grande que se logró salir, digamos, de los campos académicos a ser reconocido dentro del imaginario cultural pues público por su famosa teoría de la evolución, que recibió muchísimas críticas allá a mediados del siglo XIX, pero después de él creo que no se había visto una figura tan grande, públicamente hablando, en cuestión de ciencia como lo fue Albert Einstein, que nació un 14 de marzo de 1879. Entonces es muy interesante esta figura de este científico porque es prácticamente como el primer científico que aprendemos, del cual pues ubicamos, digamos. Escuchamos en las escuelas. Así es, entonces tiene pues esta fórmula famosísima E igual a mc al cuadrado, que para empezar no es la fórmula completa, tengo que aclararlo. Originalmente ni siquiera aparece escrita así en su artículo de 1905, entonces pues hay cosas muy interesantes que rescatar de este científico. Para empezar, pues su formación pues siempre está como plagada de muchas leyendas alrededor de que si era bueno en la escuela, que si no era bueno en la escuela, pues se puede cuestionar muchísimo como el sistema educativo de finales del siglo XIX en Alemania, pero pues sabemos que a final de cuentas sus contribuciones fueron importantísimas y aunque es muy reconocido por las teorías de relatividad, la especial que publicó en 1905 y la especial que fue allá unos 10 años después, cerca de 1916, pues en realidad su contribución por la que es reconocida, porque recibió un premio Nobel, pues casi nada tiene que ver con las teorías de relatividad. Fíjate, ese es un dato que no mucha gente sabe. No sé si tú sepas o por qué recibió el premio Nobel. Desconozco totalmente, yo pensé que sí, efectivamente, por algo relacionado con ello, pero que no haya sido por eso. No fue. Es una estafa que me acaban de hacer. Sí, la teoría de relatividad fue muy cuestionada. Cuando recién aparece, pues la base de la teoría de relatividad básicamente lo que dice es que la idea del espacio, o sea, un metro, si lo medimos aquí en China sigue siendo un metro de distancia, y si nos movemos a cualquier otra parte del universo tiene que medir exactamente lo mismo. Igual el concepto del tiempo, un segundo, el tiempo que nosotros percibimos como un segundo, antes de Einstein pues se pensaban que eran unidades, digamos, que no podían modificarse, que eran estándares en el universo. Entonces, cuando aparece Albert Einstein dice, bueno, pero estamos observando fenómenos, y esto es la parte que siempre me gusta recalcar, que la ciencia siempre observa un fenómeno que no se adapta a lo que pensamos cómo funciona el universo, en este caso la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se mueve constante para cualquier persona, cualquier observador, o sea, independientemente de cómo nos movamos, la velocidad de la luz siempre va a ser la misma. Esto pues suena así como, pues sí, ¿no? Pero en realidad podemos ver que hay ejemplos contraintuitivos. Por ejemplo, el ejemplo clásico es cuando estamos en carretera, que nos dirigimos, por ejemplo, a Nogales, y pues viene un auto en sentido contrario, a una velocidad también similar, unos 100 kilómetros por hora más o menos. Entonces vamos a ver que nos va a pasar de lado. Se notan los automóviles más rápidos cuando nos pasan en sentido contrario que cuando nos pasan en la misma dirección, porque vamos a la misma velocidad, más o menos. Entonces, esto es algo que se pensaba ocurría en la naturaleza, y lo mismo iba a ocurrir con la luz. Si nos movemos a velocidades cercanas a la de la luz, pues si un rayo de luz viene en sentido contrario, pues lo vamos a ver que se mueve a una velocidad mayor respecto de nosotros. Y esto es algo que no ocurre.
O sea, en la naturaleza, la luz, independientemente de cómo nos movamos, si vamos en la misma dirección o en sentido contrario, la luz siempre va a tener la misma velocidad. Y esto es contraintuitivo a la física que se tenía. Entonces, Einstein resuelve este problema de una manera muy elegante y dice, bueno, lo que pasa es que se va a mover a diferentes velocidades y seguimos pensando que el espacio y el tiempo son unidades fijas, que como lo estábamos diciendo ahorita. Entonces él dice, vamos a moverlas, o sea, vamos a permitir que sean flexibles, que el metro se pueda contraer o expandir y lo mismo el tiempo. Entonces cuando empieza a ver el tiempo y el espacio como unidades relativas, que de ahí viene el nombre, permite que la luz pueda moverse siempre a la misma velocidad porque pues estamos acortando el espacio o alargando el tiempo, haciendo ahí juegos con estas dos unidades que nos permiten al final de todas las matemáticas, de toda la cuenta, pues obtener la velocidad de la luz independientemente de cómo nos movamos. Entonces, esta idea, este concepto de que el tiempo y el espacio son relativos, lo que después se convirtió en el espacio-tiempo, pues causó mucho furor en la comunidad científica. Entonces, lo que sucede es que pues se le reconoce que sí estaban funcionando sus cosas, pero pues dijo la comunidad científica, ¿saben qué? Miren, Einstein tiene otros trabajos por acá, vamos a ver qué es lo que hizo, y resultó ser que el trabajo por el cual le dieron el premio Nobel no fue la teoría de relatividad especial, que rompía con los paradigmas científicos, sino que el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es esto? Pues básicamente lo que permite funcionar a los paneles solares es lo que le valió el premio Nobel a Albert Einstein. Dijo que existe una equivalencia entre la luz y electricidad y explicó cómo se puede convertir luz en electricidad a través de la interacción que hay entre los fotones, que son las partículas de luz, y los electrones que están en los átomos, que es a final de cuentas lo que produce la electricidad, y planteó las bases matemáticas para entender este fenómeno. Y a partir de ahí podemos construir paneles solares. Entonces, algo que pues no sabemos es que la tecnología pues de los paneles solares se la debemos a Albert Einstein, y por eso le dieron el premio Nobel. O sea, los paneles solares, en teoría, por lo menos en el papel, pues se los debemos, digamos así, en términos generales, a Albert Einstein. Y pues a mí se me hace muy bonito, pues porque pues aquí en Sonora tenemos una planta solar increíblemente grande. En Peñasco tenemos la planta más grande de Latinoamérica. Más grande de Latinoamérica, y un dato que a veces se nos olvida, pues que esta planta está ahí gracias al trabajo de este gran científico que lo recordamos este próximo sábado. Y fíjate que los paneles solares, dirás tú, es algo más para este siglo, para el siglo XXI, pero ya se habían puesto las bases desde el siglo pasado, inicios del siglo pasado. Exacto, y es algo que me gusta mucho hacer notar. A veces pues se pregunta uno así como, oye, ¿para qué se le tiene que invertir en ciencia? ¿Para qué le pagamos a científicos, a personas que están en las universidades investigando cosas raras del universo? Bueno, pues que no sabemos realmente hacia dónde va a desembocar la tecnología o las ideas que se pueden sacar de estos espacios. Y como bien lo estás diciendo, o sea, prácticamente un siglo después de que Einstein presenta o recibe, mejor dicho, su premio Nobel, pues podemos decir que aquí estamos pues logrando, digamos, transicionar a energías limpias utilizando tecnología que se desarrolla a partir de estos principios. Entonces, pues a mí se me hace una forma como muy directa de poder jugar con esto. A veces, pues también podríamos comentar acerca de cómo la relatividad general se utiliza para los GPS, para un montón de cosas, pero creo que es muchísimo más directo y evidente el uso del conocimiento de este gran científico en la producción de energía, curiosamente. Entonces, es algo que creo vale la pena comentar para romper un poquito los mitos alrededor de este científico que pues a raíz de que rompe también muchos paradigmas del espacio-tiempo, como lo decía ahorita, pues empieza a popularizarse mucho la figura del científico como estrella, digamos, de rock, que poco a poco hemos visto replicado en otras grandes figuras también de la comunidad científica, y pues ni se diga, por ejemplo, en el caso de Carl Sagan, que fue quien pues digamos logra dar ese salto
de la academia a la comunicación pública de la ciencia, y que pues gracias a él y a estos otros científicos que se lograron contactar con la comunidad, pues estamos aquí en este espacio, que pues es una tarea y una labor que se ha realizado desde hace relativamente poco, aunque sí existían revistas y textos que llevaban la ciencia a las comunidades, pues en parte gracias a que Albert Einstein fue una figura, digamos, reconocida públicamente, pues permitió que la gente viera la necesidad y la posibilidad de acercarse al conocimiento académico de una forma diferente, y esto pues también se lo reconocemos a este científico. Y al final es lo que le da más fama a estas teorías, por eso los hemos escuchado tanto, porque lo dijo o lo pensó esta persona en específico. A lo mejor habrá inventos, habrá descubrimientos más grandes, pero no conocemos al autor tanto. Así es. Y eso es lo que a veces puede decir, qué triste. Sí, y a veces las vidas de estos científicos, científicas, pues son muy interesantes, son contemporáneos. Por ejemplo, también la grandiosa Marie Sklodowska-Curie. Hay que hacer el énfasis, estamos en marzo, o sea, hay que darle el reconocimiento. Su apellido original polaco, me parece, es Sklodowska. Entonces, siempre la reconocemos como Marie Curie, pero ya se está haciendo esta revisión pues de su papel y de su posición como mujer independiente, científica independiente, que también fue contemporánea de estos grandes científicos, incluido Einstein, allá a principios del siglo XX. Así es, pues Einstein lo hemos escuchado, lo seguiremos escuchando y se seguirá escuchando con el pasar del tiempo. Así es. Y pues aquí estaremos para hablar más datos sobre personajes similares. Alberto, Alberto, es que estaba no te preocupes. Alfredo, pues danos promoción, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Astro Alfredo en Facebook, Instagram, con muchísimo gusto. Estamos teniendo, recuerdo, una actividad de preguntas rápidas de ciencia. Cualquier duda, pregunta que tengan ahí, mándenlas para responderles rapidito. Y por supuesto en el Observatorio del Centro Ecológico de Sonora, ahorita no tenemos el Eco Safari porque estamos haciendo pues adaptaciones ahí con la jirafita que nos llegó, pero nos pueden visitar en el observatorio, que está muy despejado, los jueves y viernes en observación pública, sábados por la mañana para la observación solar, y recuerdo que también recibimos grupos escolares los días miércoles por la tarde. Ahí estamos, con mucho gusto. Ahí está. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ten una excelente tarde. Gracias, Marco. Buen día. Y con esto hemos llegado ya al final de Sonora Noticias.